Estás sobao, Edu, tío, estás sobao, ¿qué pasa? Sobao a las 7 de la tarde, macho. 7 de la tarde. Pues que, ¿sabes lo que pasa? Aquí en Suecia los gimnasios siguen abiertos. El problema que tengo es que no tengo coche. Entonces el gimnasio está 1 hora andando o 20 minutos en bici. Total, que yo he dicho, pues me voy en bici porque hace un tiempo de mierda y tal. Total, que me he ido en bici, que con el tiempo de mierda no mola porque encima te da el viento de cara. Y por lo menos en la ida. Y me voy en bici al gimnasio, 20 minutitos y tal, y llego y hago pierna. Hago bici, pierna y volver en bici. Entonces, en el momento de hacerlo, bueno, sin más, sí, te carga un poquito la pierna, encima te vienes arriba porque te crees que tienes más pierna de la que tienes. Exacto. Y luego llegas a casa y a la hora o así, como si me hubiera pasado un tractor por encima. O sea, un señor mayor sufriendo la bicicleta. Me he planteado hasta tomarme un Noco, y desde aquí no le quiero hacer publicidad a Noco, porque además sois muy caros, cabrones. Pero ¿sí? Me iba a tomar medio Noco. Digo, me tomo medio Noco para espabilarme. Pero nunca tomo... No, pero entonces... Claro, ¿cuál es el problema de eso? Que mañana tenemos una llamada de gestión de 12 y me dices, tío, me dormí a las 2 de la mañana. Entonces entras en el círculo vicioso, claro, es que si no acabamos. Si no duermo. Y además yo nunca tomo cafeína más allá de las 4 de la tarde. Entonces imagínate si me tomo ahora... Porque un Noco son 180 miligramos de cafeína, que es un huevo. Si me tomo medio Noco es como tomarme un café. Entonces, nada. Iría mal la cosa. Pero bueno. Y tú, oye, ¿por qué tienes la cabeza roja, tío? Pues porque soy subnormal, en general. Aquí en Dublín sale el sol una vez cada 2 años y resulta que salió el sol en Dublín el domingo pasado. Entonces pillamos unas bicis de estas como las Bicimat, ¿vale? Pues lo mismo pero aquí en Dublín. Y pues hacía un día de puta madre y pues me quemé la cara y la cabeza porque estuve 2 horas encima de la bicicleta. Así que hoy va de bicicletas. Seguramente seas el primer turco español que se ha quemado la cabeza en Dublín, seguro. Sí. Yo esta barba no me la estáis viendo, pero me la pienso dejar hasta que me pueda meter un bole aquí y se sostenga. Ese es el momento de cortarme la barba. Qué grande. I cheated because I need You couldn't make money any other way? Bullshit. Life is this. I like this. Who the fuck is that guy? I feel the need for speed. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo, pues, como siempre, desde dónde y cuándo nos escucháis. Estoy aquí, como siempre, con Eduardo Barrecheguren. Edu, ¿qué tal? Muy bien. Aquí andamos en Suecia, disfrutando de que no cae el sol. Exacto. Y ojo, que, bueno, es que esto, ojo, si lo vamos haciendo cada 10 programas, pierde un poco la mística, pero estamos en el podcast número 30, que ya es un número redondo, y tenemos con nosotros a un clásico de Izos y un clásico de 12. Juanma 20. Que es Juanma 20, Juan Manuel Morata. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muy buenas, Carlos. Muy buenas, Edu. Y le digo un clásico porque le conocemos y lleva trabajando con nosotros entre pitos y flautas años. Además, años. Juanma 20, porque es uno de los tíos que más clientes nos ha traído con el boca a boca, oreja, como lo queráis decir. Entonces ya siempre tengo la coña yo con él, en plan, nada, tío, dentro de poco ya te hacemos el código Juanma 20, tío, 20% de descuento, sponsorizado por 12. Pero por favor, Edu, perdona, Juanma, que te corte. ¿Podemos hoy no meternos con la compañía que siempre nos metemos con ella, por favor? Vale. Desde aquí un saludo a Procis. Gracias. Bueno, Juanma, ¿qué tal? ¿Qué tal aquí? ¿Es el primer podcast que grabas en tu vida? El primer podcast que grabo en mi vida, efectivamente. Hostia, pues no hay mejor sitio para hacerlo que con vosotros. Aquí. Bueno, vamos a presentar un poco a Juanma, que bueno, Juanma es una persona, un chico, un señor, como lo queramos llamar, de 31 años, que de profesión es aparejador, arquitecto técnico y que además es un apasionado, y así lo muestra en Instagram, de los paseos por el bosque, macho. O sea, pareces Bear Grylls, estás todo el día ahí descubriendo cosas. Bueno, la verdad que sí, porque además ahora aprovechando que estoy de confinamiento en Guadarrama, pues lo tengo aquí mirando por la ventana a la sierra. Qué gusto. Y vamos a empezar con una de las preguntas clásicas de los Izos Podcast, que es, Edu, ¿por qué traemos a Juanma Morata? Juanma 20, tío. Juanma 20. Perdón, que me confundo. Poco más que decir. No, que la respuesta es Juanma 20. ¿Por qué le traemos? Porque es Juanma 20, tío. Código de descuento Juanma 20. No, porque siempre lo hemos hablado varias veces, ¿no? De traer a clientes para que contasen un poco su experiencia y tal, porque creo que va a haber gente que se va a sentir identificada, ¿no? Ya no solo hablar de tecnicismos como hacemos algunas veces o contestar preguntas, sino, bueno, cómo es esto desde los zapatos de un cliente, ¿no? Y, bueno, pues la idea es traer a varios y el primero tenía que ser Juanma 20, tío. Desde luego. Juanma, vamos a empezar ya, vamos a meternos en los primeros charcos. Y lo primero que te quiero preguntar es el motivo por el que decides empezar a buscar esos cambios físicos, porque supongo que
bueno, ya sabemos que estabas en forma antes de comenzar a trabajar con nosotros, pero supongo que en un punto decides, bueno, necesito ponerme en manos de alguien, de un profesional. ¿Cuál es ese cambio mental? El cambio mental fue intentándome abrochar las zapatillas, que de la tripa que tenía no podía, me ahogaba y dije, hasta aquí hemos llegado. Esa fue la señal. Sí. Es un cambio importante. Es que Juanma, para introducirlo, Juanma era un tío cuando empezó con nosotros y luego más tarde, era un tío que estaba fuerte, era un tío que levantaba peso, pero lo del tema de la comida no lo acababa de llevar bien del todo. Entonces ha sido una de las transformaciones más llamativas que habréis visto en mi muro. Si la buscáis, la encontraréis. Joder, es que esto es un audio, entonces iba a decir, os ponemos aquí la imagen, pero no, esto es un audio. No. La encontraréis por ahí y es muy buena, pero es eso, es uno de esos resultados interesantes, porque Juanma, de hecho, tiene background en el fitness, porque Juanma era uno de los que ya sabía muchas cosas y de hecho sigue investigando y sigue leyendo. Muchas veces me pregunta por cursos, esto y lo otro. Pero bueno, es un poco, por un lado, en casa de herrero, cuchara de palo, y por otro lado, es más difícil conectar los puntos y aplicar conceptos de forma práctica que conocerlos de forma teórica, ¿no? Nosotros tenemos mucho el caso de clientes o de personas que vienen a preguntar que saben mucho y como creen que saben mucho, no se dejan aconsejar. Supongo que, aunque tú ya sabías, Juanma, tenías claro eso, que oye, que al final los profesionales son otros, no yo, ¿no? Efectivamente. De hecho, lo decís muchas veces, pero si tú contratas a alguien para que te preste un servicio, ¿por qué tienes que ser tú más listo que él y querer seguir tus propios pasos? Sí. Y bueno, algo que quería comentar es que la gente normalmente cuando se apunta a un programa, o ya sea el nuestro o cualquier otro, cuando se quiere poner en forma, tiene dos tipos de cambio, ¿no? Que es el mental y el físico, en mente, ¿no? Como objetivo. Mi pregunta es, ¿cuál llegó antes para ti? ¿El querer hacer el cambio físico o el mental? Y después, ¿cuál es el que llegó realmente primero? Pues a ver, yo cuando me apunté, como la mayoría de gente creo, que buscando el cambio físico. Y la búsqueda del cambio físico es la que me ha condicionado al cambio mental. ¿Y cuáles son esos primeros cambios físicos que ves en las primeras semanas? Cuando empiezas a hincharte. Literalmente, yo me sentía hinchado, pero totalmente. Y cuéntanos un poco, sobre todo, esas primeras semanas de adaptación, tanto al plan de entrenamiento como, supongo que en tu caso, como ha comentado Edu antes, al plan nutricional, porque supongo que son, bueno, y nosotros lo sabemos por experiencia, son las semanas claves para conseguir después un resultado, ya sea a corto o a medio plazo. Esas primeras semanas son las realmente complicadas. ¿Cómo recuerdas tú esos procesos de las primeras 2 o 4 semanas? Pues fíjate que lo que comentas del plan nutricional, precisamente me parecía mucha cantidad de comida, en cuanto a volumen de comida, pero es comida efectiva. O sea, son los nutrientes necesarios, y esos nutrientes son los que te condicionan las cantidades. O sea, yo veía el plato y digo, no me puedo creer que esté haciendo una comida personalizada de dieta. Por la cantidad, más que nada. Una cosa interesante con el tema de las primeras semanas es que no solo son importantes de cara a ser capaces de empezar a implementar nuevos hábitos, sino que son súper importantes de cara a conseguir una transformación para el que la esté buscando, por un motivo que parece obvio, pero que no es tan obvio para la gente, y es el buy-in. ¿Qué es el buy-in? Que es el que el cliente confíe en el entrenador. Entonces, si tú llegas al entrenador, al preparador, al nutricionista, al que sea, y tú haces caso desde el principio y en las primeras 3-4 semanas ves muy buenos resultados, ya has comprado esa filosofía. Ya vas a seguir lo que te digan. Y si sigues lo que te dicen, vas a conseguir grandes resultados. Pero si tú empiezas a hacer tus pequeños cambios, tus pequeños atajos, tú yo ya me creo que sé más que esto, lo otro, y haces cambios al principio, no vas a ver resultados en las primeras semanas. Y cuando no veas resultados en las primeras semanas, en lugar de pensar, joder, a lo mejor es que me he desviado yo del camino, vas a culpar al plan. Y cuando culpes al plan, vas a dejar de creer en el plan. Y entras en ese círculo vicioso en el cual culpo al plan, no consigo resultados, pero yo no lo sigo. ¿Por qué? Porque no creo en él. Sí. ¿Cómo te tomaste tú de en serio el seguir al milímetro? Porque además, por lo que te conocemos, sabemos que eres una persona muy, muy perfeccionista, ¿no? Muy detallista. Pues el tema del perfeccionismo me viene un poco influenciado, yo creo, tanto por mi padre como por mi profesión, que la comparto con él. Él también es aparejador y de hecho es que trabajamos juntos.
Entonces, si lo aplico a mi trabajo, a mi forma de vida, ¿por qué no lo voy a aplicar en esto? Que es algo que quiero que condicione mi forma de estilo de vida. Eso es muy interesante. De hecho, yo creo que lo hemos tratado anteriormente en este podcast. El hecho de por qué solo tratar una fase de tu vida, una parte de tu vida, que es el trabajo, donde teóricamente todos es donde más nos esforzamos. ¿Por qué tratar esa parte solo de tu vida con esa dureza o con esa rigidez? ¿Por qué no aplicarlo a todo? Porque podríamos avanzar de igual forma en todos, ¿no? Como en tu caso, Juanma. Exactamente, ya en cualquier punto de la vida. Si quieres lo mejor, tendrás que poner los medios para buscar lo mejor. Exacto. Otra de las cosas que te quería preguntar, porque claro, al final contigo hay muchísimas preguntas que necesitamos que respondas para que la gente se haga una idea de todos los cambios. Hablabas de los cambios físicos, ¿no? De ponerte delante del plato y de ver esas cantidades de comida. Pero ¿cuál es el principal clic mental que llegas y dices, vale, esto está funcionando? Para mí, por ejemplo, cuando empecé a entrenar con Edu hace un montón de años, no recuerdo, o sea, recuerdo que es press de banca, pero no recuerdo el peso, igual era un peso de mierda, Cuando probablemente. dejaste de levantar pesos de niño. Exacto. Y de repente levanto un peso, me quedo así, lo levanto además muy fácil, muy fácil, o con la sensación muy fácil, porque iba con una sensación de, hostia, me voy a comer la barra, me quedé así y dije, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién soy? A ver, yo más que en cuanto al levantamiento de kilos como tal, en cuanto a la calidad de la ejecución del ejercicio. Porque como habéis comentado, yo venía entrenando de antes, pero no el tempo para mí era desconocido. La primera vez que escuché la palabra tempo, o que la vi escrita, fue cuando me mandasteis el programa 12. Vamos a explicar qué es el tempo, que no es un plato japonés, para que la gente que no lo sepa. El tempo es la velocidad de ejecución de cada repetición, ¿no? Entonces, normalmente lo medimos en 4 fases, que es la fase excéntrica, que es la negativa, cuando bajamos el peso. La elongación muscular, siempre después de la fase excéntrica, es cuando el músculo está elongado. Luego la fase concéntrica, que es cuando subimos el peso. Y por último, la contracción muscular, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un press de banca, la fase excéntrica es cuando bajamos la barra, el pectoral está elongado cuando la barra está abajo, fase concéntrica es cuando la subimos, el pectoral está cortado arriba del todo. Entonces, normalmente esto le damos 4 números. Por ejemplo, un 4-0-1-0 quiere decir bajas en 4 segundos, no paras abajo porque es 0, que son 0 segundos, subes en 1 segundo, no paras arriba. Y esta es una de las variables en las que más insistimos a través del grupo de Facebook en un principio, cuando hay gente, no, es que a lo mejor no está siendo suficientemente duro este entreno, o no me apetece. Es en plan, ¿estás siguiendo el tempo? Ajá, yo cada vez que alguien literalmente cada vez que escucho el entrenamiento no está siendo lo suficientemente duro, mi cabeza siempre se escucha, ajá, cuéntame más. Porque evidentemente hay muchos factores y uno de ellos es el tempo, evidentemente, ¿no? Y yo creo que es de los fundamentales, sobre todo. Al final, el tempo es clave porque determina 2 cosas fundamentales. Lo primero, cuando yo elijo el rango de repeticiones va a determinar la carga. Pero una vez yo tengo ese rango de repeticiones, el tempo, junto con ese rango de repeticiones, es lo que determina el tiempo bajo tensión muscular, es decir, cuánto tiempo va a durar esa serie. Y cuánto tiempo va a durar esa serie junto con la carga utilizada, y ese rango de repeticiones es lo que va a determinar el estímulo, la adaptación específica que vamos a tener, ¿no? Hipertrofia, fuerzas, una adaptación más neuronal, una adaptación más de ganancia muscular o una adaptación de hipertrofia funcional, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, si tú eres una persona que está acostumbrada a levantar el peso y bajarlo rápido, tú haces una serie de 8 repeticiones, y 8 repeticiones son 10 segundos. O 12, ponle, vale, 12, 13, 16, ¿vale? Ponle que subes en 1 y bajas en 1, 16 segundos. Si tú bajas en 4 y subes en 1, son 40 segundos, son 5 segundos por cada repetición. Es que la cosa cambia. La cosa cambia muchísimo. Y aparte de esto, estamos hablando del tempo, que es una de las partes fundamentales de la planificación de los entrenamientos. Supongo que, Juanma, tú ya, por tu background y por tus conocimientos, porque eres muy friki de estas cosas y eres muy friki, ya sabías algo de planificación antes. ¿Cuál es la mayor diferencia? No quiero meterme en un charco, pero la planificación con cabeza. La planificación con cabeza, no pues como me ponía un entrenador que tenía hasta el fallo, todos los ejercicios, todas las series, sino este es el objetivo, levantar estos kilos, estas repeticiones en este tiempo de ejecución, con este descanso. O sea, entrenar con cabeza, vamos. El tema, además del entrenar con cabeza, ¿no? Básicamente, hay que entrenar con huevos,
pero hay que tener una planificación orientada a lo que tú quieres conseguir, ¿no? Lo que hablamos de adaptaciones específicas. Si yo quiero conseguir una adaptación específica con Juanma, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero hipertrofia funcional, me voy a tener que mover en un rango de repeticiones determinado y en unas intensidades determinadas para conseguir hipertrofia funcional, ¿no? Entonces, voy a soltar aquí perlas para el que quiera saber de esto. Si yo planease un macrociclo de entrenamiento de 12 semanas y lo planease en torno a porcentajes de trabajo, y yo quisiera hipertrofia funcional, trabajaría entre el 78 y el 83% aproximadamente, ¿vale? Pero a mí no me gusta hacer cálculos del 1RM porque tu 1RM es variable de un día a otro. Entonces, me gusta más trabajar con RPE, que es el rango de excepción percibida, o el RIR, ¿no? El repeticiones en reserva. Entonces, una forma de hacer esto, normalmente cuando trabajas el 85% son 6 repeticiones, el 100% de tu 1RM. Pero cuando trabajas, por ejemplo, hacer series de 5 repeticiones, normalmente vas a trabajar entre el 78 y el 80. Entonces, sin complicar demasiado las cosas, si yo quiero hacer un macrociclo de hipertrofia funcional, me voy a querer mover entre el 78 y el 83. Y esto, con una periodización ondulante, puede ser una fase de acumulación, una intensificación, una acumulación y una intensificación. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, trabajar ejercicios principales 4 series de 8 a 10 en la primera fase de 3 semanas, ejercicios principales 5 series de 5 en la segunda fase de 3 semanas, ejercicios principales 5 o 6 series de 6 a 8 en las siguientes 3 semanas, ejercicios principales 6 series de 3, por ejemplo, en las últimas 3 semanas. Me movería en torno a un 80% y estaría en esa intensidad de la hipertrofia funcional. Pero es que, claro, en función de las repeticiones que hago, también tengo que determinar. Perdonad a todos estos que suena todo a chino, pero es que este es lo que quiero enseñar con esto, es que hay un proceso mental detrás de esto importante, no es poner cosas por ponerlas. Entonces, detrás de esto yo tengo que elegir cuál es el tiempo bajo tensión muscular en el que yo quiero que Juanma esté normalmente para conseguir la adaptación específica que estoy buscando, tanto en las fases de acumulación en concreto como en las fases de intensificación. Y ese tempo, que determina en todas cosas el tiempo bajo tensión muscular, también determina cuánto tiempo paso yo en cada fase. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le diga a Juanma, haz sentadillas 4-0-X0, bajar en 4 y subir explosivo, que hazlas en 3-1-X0, bajas en 3, paras 1 abajo, subes explosivo, que 2-2-X0, bajas en 2, paras 2 segundos y subes explosivo, que, por ejemplo, 3-0-1-0, en el cual quiero que subas en un segundo y no explosivo. Y a lo mejor su subida explosiva es un segundo, pero el mensaje que él manda desde el cerebro es distinto. Si él le dice al cerebro quiero subir de forma explosiva, el tipo de unidades motoras que activas son de alto umbral. Si él dice quiero subir en un segundo, a lo mejor hay más concentrarse en contraer el músculo que en ser explosivo. Y el tipo de fibras que activas y unidades motoras que activas no están siendo las mismas. Entonces, todo esto es... No quiero complicar las cosas, pero esto, que es lo que hay detrás de mi proceso mental cuando yo, por ejemplo, escribo los entrenos, siempre utilizo por ejemplo mal, no es por ejemplo cuando yo escribo los entrenos, es una coletilla que tengo de siempre, lo del por ejemplo. Y que eso es cuando alguien empieza a seguirlos y los sigue bien, hay cosas que va notando en este sentido de la calidad del entreno que dice Juanma, ¿no? Sí, sí. Y por eso, niños, hay que seguir el plan del entrenador al 100%, porque si tenemos en cuenta todas estas variables, al final llegan los resultados. Y hablando de coletillas, no sé si habéis dado cuenta, Carlos siempre dice, sí, sí, digas lo que digas, tú puedes soltar un discurso de 5 minutos y Carlos acaba con un sí, sí, y... Sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Sí. Si es que es así. Cuando es, bueno, es. Cuando es. Juanma, esas primeras semanas de las que ya hemos hablado, ¿no? En la que estamos con el hype, ¿no? Estamos con la excitación de un nuevo plan, de básicamente no paras el resto de tu vida, pero tu vida gira literalmente en torno a qué es lo que tengo que comer, qué es lo que tengo que entrenar, estoy flipado, vamos a hacer NIT, pam, 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 pam. Pero llega un momento en el que, como toda la vida, pues baja ese nivel de excitación y te pegas con una roca que se pega a mucha gente, que es, vale, ¿y cómo encajo esto con mi vida normal? Por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo encaras tú esta bajada de excitación y decir, vale, esto lo tengo que desplazar cosas y mover cosas para que esto encaje? Pues, mira, a la hora de entrenar, por ejemplo, yo me despierto normalmente, ahora con el tema que estamos en estado de alarma, confinamiento y demás, no, pero mi hora de despertar normal solía ser entre las 5 y 5 y media de la mañana. Para entrar en el gimnasio a las 6, de 6 a 7 entrenar y estar duchado y ya en la oficina o en la obra a la que tuviese que ir a las 8 de la mañana, que es cuando arranco. La comida por descontado que en tupper. Y ya me la comiera en la oficina, calentándola en el microondas de la caseta de obra, en cualquier sitio donde me pillase en ese momento. Todo preparado la noche anterior para no fallar. Sí, sí. Tema de los tupper, que hay mucha gente que lo ve como un inconveniente, en plan, no, es que me tengo que llevar el tupper, y sí, tupper. El tupper te da la puta vida, niño. O
Me gusta decir expresiones de estas de puta vida, tete. El tupper te da la vida, porque el tupper, lo que dice Juanma, ¿no? Si tú te lo preparas de antemano, imagínate que tú te preparas 3 días de antemano, o un día de antemano, o lo que sea de antemano. Hay gente que se prepara una semana entera, ¿no? Primero, que ya no vas a tener tentaciones de, ay, esto o lo otro, porque si yo llego a casa con hambre, o yo me voy a cualquier sitio con hambre, no voy a pararme a cocinar a esto, a lo otro. Lo primero que pille es lo que voy a comer. Eso es lo primero. Y hay que ser consciente de nuestra fuerza de voluntad. Y por otro lado hay una cosa que es la fatiga a la hora de tomar decisiones. Nosotros tenemos una capacidad de decisión diaria determinada. Cuantas más decisiones tienes que tomar durante el día, más fatiga derivada de las decisiones se genera. Es decir, yo, por ejemplo, hay veces que ya me he visto de la misma manera todos los días. O sea, hay 3 cosas sota, caballo, rey. Y es una cosa que ya no tengo que decidir. Y desayuno lo mismo y ya no tengo que decidir eso. Y entonces dejo mi capacidad de decisiones para cosas que importan más, ¿no? Entonces, si tú tienes que decidir, voy a comer esto o lo otro, tal, por ejemplo, cuando la gente utiliza MyFitnessPal, ¿no? Con Juanma estamos utilizando MyFitnessPal ahora y son objetivos de macros y de calorías. Pero eso no quiere decir que tú no te diseñes el menú de antemano. Es que hay gente que dice, como tengo MyFitnessPal, pues voy comiendo durante el día, lo voy metiendo y que salga lo que salga. Y entonces luego tienes que hacer encaje de bolillos para que te cuadre el Tetrix. Exacto. No, yo lo que hago me lo pienso y voy introduciendo las cantidades. Es decir, me pienso la noche anterior, mañana me apetece comer esto y lo voy introduciendo para cuadrar los macros. Es como lo voy haciendo con el MyFitnessPal. Vale, esto es lo que realmente me interesa de este podcast, a mí personalmente, y es saber cuáles son las aplicaciones prácticas de Juanma 20 en su día a día de las cosas que hacemos, ¿no? O sea, por ejemplo, me voy a entrenar a la primera hora de la mañana porque así me lo quito de en medio, porque así no hay posibilidad de que el día se me complique y no entrene, porque así cuando voy a entrenar no tengo en la cabeza las 80 cosas que tendría a las 7 de la tarde porque vengo de trabajar y esto y lo otro. Eso es una cosa, ¿no? Vale, me preparo la comida de antemano en los tuppers, pero no me la preparo una semana de antemano. El día anterior, a ver, ¿qué me apetece mañana tal? Y vas haciendo pruebas, vas con tal, y vas probando en MyFitnessPal hasta que te cuadra más o menos, y ahí ya preparas el menú. ¿Qué más herramientas tiene Juanma 20? El caminar, como ha dicho Carla al principio cuando me ha presentado, un apasionado de la montaña. Eso cuando puedo, y cuando no, igualmente, aunque no sea en la montaña, con los perros por Madrid. Más... Si es que muchas veces nos repetimos ya en el podcast, ¿no? Y decimos las mismas cosas, pero el NEAT o los paseos o como lo queramos llamar es una herramienta muy buena a nivel de objetivos, ¿vale? Del objetivo que tengamos, pero sobre todo es una herramienta cojonuda mental. Y supongo que tú también, o sea, Edu sé que le pasa y a ti te lo pregunto y sé que me vas a decir que sí, y quiero que me des un poco el proceso detrás. Para mí, por ejemplo, es mi momento de vaciarme la cabeza, de ponerme un podcast, ponerme música o ir en silencio, pero saber que el objetivo es llegar de aquí a aquí, doy el paseo, voy mirando a la gente por la calle, voy mirando los coches, tal, y es un momento donde literalmente vas descomprimiendo tu cabeza, ¿no? Del día. ¿Cuál es tu terapia mental con el NEAT? Pues un poco lo que has comentado de descompresión y a la vez de desconexión, de olvidarte, centrarte simplemente en disfrutar del paseo, del proceso del camino. O sea... Yo utilizo los momentos de NEAT para... Diría que 3 cosas fundamentales, ¿no? Depende de mi estado mental en ese momento. Una es esa desconexión, descompresión, que es escuchar un podcast. Bueno, no es más, cuando escucho un podcast, más que desconexión y descompresión, es descompresión pero no es desconexión. Estoy como pensando en lo que están diciendo los del podcast, sacando ideas, aprendiendo, lo que sea, ¿no? Luego tengo otra opción que es ponerme música, que ahí sí que es desconexión y en mi cabeza está en donde sea que esté. Y luego tengo otra opción que es llamada a Carlo, que es cuando quiero hablar de... Mira la cara que pone Carlos, eso no se ve ahora mismo, que es en plan... A veces le mando un WhatsApp en plan, oye, ¿puedes hacer llamada ahora en 20 minutos? ¿O puedes hacer llamada en 10 minutos? Sí, No, matiza. ¿Puedes hacer llamada en 20 minutos? Van a ser 2. ¿Van a ser 2 o van a ser 40? Minutos, depende. O sea, nunca va a ser esos 20. Yo ya es para saber si esa franja está más o menos Yo lo que ahí. hago es me cojo los cascos y digo, bueno, vamos a desconectar. Y me voy a hacer yo también mi paseo porque sé a dónde va a llegar todo eso. Y muchas de las grandes ideas de Ethos surgen de llamadas a Carlo en las cuales estamos él y yo con la pelota y la mermelada que comentábamos Alberto y yo en el boli y el papel, y es porque yo cuando ando, y esto de hecho han hecho estudios sobre esto, que tienes más activación cerebral, yo cuando ando pienso mejor que cuando estoy parado. De hecho me gusta incluso cuando hago llamadas por casa estar andando por casa cuando estoy hablando en lugar de estar parado, ¿no? Me gusta estar andando y estar moviéndome. Y muchas veces llamo a Carlo porque es en ese momento es cuando mejor me va la pelota y me van surgiendo ideas, y de hecho hay una cosa que es algo común en las llamadas que Carlo y yo tenemos, que es yo empiezo a decirle algo y al final nos vamos por una rama de estas de charcos, acabamos en no sé dónde, y le digo, bueno, ahora mismo estoy pensando en voz alta, ¿eh? O sea, es como diciendo, esto no lo he pensado de antemano, o sea que si algo se resbala un poco, estoy pensando en voz alta. Y desde ahí luego él
lo mismo, pelota y mermelada, ¿no? Saca algo ahí positivo que me lo devuelve y al final algunas de las ideas más guays, guays, tampoco es que seamos aquí la innovación brutal, ¿no? O sea, no somos el Apple del fitness, pero algunas de las ideas más guays han salido de llamadas de estas, ¿no? Entonces, yo creo que para la gente que seáis emprendedores o la gente que... o incluso para gente que estéis planeando un viaje con vuestra pareja o lo que sea, o sea, cosas que requieran planificación, creatividad de algún tipo y tal, el tener estas llamadas mientras estás andando, a mí personalmente me da muy buen resultado. Otra pregunta para Juanma, que es, antes Edu te preguntaba el tema de cómo te preparas para el día para no fallar. Llega ese punto de la semana, ya sea un jueves por la tarde o un martes, y además tú, trabajando en donde trabajas, te pasará como a nosotros que tienes la comida social, ¿no? Que es o en el trabajo o en el colegas o ambas cosas a la vez, ¿no? Y llega el punto en el que, claro, algunas veces puedes ceder y tal y otras veces no. ¿Cómo te planteas eso ahora mismo, por ejemplo? Incluso ¿nos puedes explicar un poco el trabajo que haces con MyFitnessPal para intentar como paliar esas cosas? Bueno, yo en cuanto a las comidas sociales, eventos sociales, tengo, digamos, una ventaja, que es que yo de por sí no bebo. Entonces el condicionante de las calorías vacías del alcohol no lo tengo. A la hora de cuadrarlo en MyFitnessPal, pues sobre todo procuro, ya que como fuera, que no sea un desenfreno, pedirme dentro de la limitación de la carta lo más saludable o lo más acorde al objetivo en el que estoy en ese momento. Y luego sí que procuro registrar las comidas. Las cantidades, hombre, llevo ya casi 2 años usando MyFitnessPal, entonces quieras que no, las conozco más o menos y las intento registrar. Y quizá muchas veces peco tanto de quedarme corto registrando algunas cantidades como de pasarme. Bueno, eso nos pasa a todos. Yo al final siempre tengo un rango ahí de intentar cuadrar las proteínas y las calorías. Eso ahora mismo no estoy utilizando macros yo personalmente, pero cuando lo hago intento cuadrar proteínas y calorías y me dejo ahí un rango de juego de a lo mejor 10 gramos arriba y abajo de grasas, que son unas 90 calorías, y equilibrarlo con 25 gramos arriba y abajo de carbohidratos, que son unas 100 calorías, ¿no? Pues eso ahí, ese margen de juego de arriba y abajo de hidratos y grasas lo suelo mantener. Hay una cosa, tío, que a mí me parece... Yo tengo 2 preguntas que a mí, por puro interés mío personal. La primera es, ¿cómo nos encuentras? O sea, a raíz de qué empiezas 12 y cómo surge el conocernos a nosotros y tal. Que bueno, yo creo que a raíz de qué surge, porque tenemos un amigo en común y tal, me imagino que sería a través de ahí, no lo sé. Y luego la segunda es, ¿cómo 12 cambia tu percepción sobre el entreno y la nutrición? ¿Qué herramientas te llevas? ¿Qué paradigmas te cambian? Es decir, o sea, es para una persona que se plantea si empezar o no 12 o que ve 12 y a lo mejor ve la transformación, imagínate, ve la tuya, ¿no? Y lo que ve es, pues eso, te has quitado mucha grasa, has ganado algo de músculo, y hay un cambio radical a nivel visual, ¿no? A nivel físico. ¿Qué cambio hay detrás que no se ve en la foto y que tú puedes contarnos? Pues, a ver, te contesto primero a la primera pregunta. Sí, como bien comentas, tenemos un amigo en común. Desde aquí un saludo a Nogués, no sé si nos escuchará. Lo dudo bastante, pero nada, luego, si no, le cojo este corte y luego se lo mando por WhatsApp o algo. Y la verdad que yo creo que te empecé a seguir a ti en Facebook en el año 2015, tu página de Facebook, cuando todavía trabajabas en UP Marbella. Juanma 20, tío, de los de siempre. Ahí, me parece que sí. Ya ves. Me parece que fue en 2015 The Good Old Days, cuando todavía estaba fuerte y esas cosas más. Y en cuanto a lo que comentas me preguntas, el cambio que hay detrás que no se ve, es sobre todo el cambio mental. El cambio mental que indirectamente te has creado cuando vas consiguiendo los objetivos. Por las pequeñas implementaciones diarias que vas haciendo de hábitos, que sin darte cuenta, al final se convierten en estilo de vida más que en pautas que te han marcado. A mí una cosa que me pasa a mí personalmente, y lo estábamos comentando hoy en una llamada que teníamos Alberto, Vela, Alberto y yo, y hablamos precisamente, hay un libro, ¿no? Que es, no sé cómo se llama en castellano, no sé cómo han puesto la traducción, pero en inglés se llama The One Thing, que es como la única cosa, ¿no? O la cosa que más importa. Y este libro de lo que trata es de que centres tus esfuerzos en una sola cosa, ¿no? En lugar de intentar atrapar los cientos de pájaros volando, que te centres en el que tienes en mano, ¿no? En
task at hand, en lo que puedes hacer ahora mismo para mejorar tu situación, ¿no? Si yo quiero llegar del punto A al punto B y hay 20 kilómetros de distancia, no puedo pensar en los 20 kilómetros, tengo que pensar en el siguiente paso que voy a dar y luego en el siguiente paso y luego en el siguiente paso. A mí personalmente, y es lo que hablábamos esta mañana en esa llamada que comentaba antes, ¿no? de Bela, Carlos, Alberto y yo, algunos de los hábitos que he aprendido en mi vida y que intento transmitir a través de nuestros programas, tanto nutricionales como de ejercicio, de planificación, de centrarte en lo que tienes que ejecutar para llegar al siguiente punto. Por ejemplo, en el caso de Juanma, que entrena ahora conmigo con Plan Oro, yo le pongo específicamente el número de series, el número de repeticiones y el peso específico. Y él se tiene que adherir a ese punto. Y eso es lo que, si él confía en mí, le va a llegar al punto que él quiere llegar dentro de 20 kilómetros, dentro de 2-3 meses, ¿no? Eso lo puedes aplicar a muchas otras cosas de tu vida, ¿no? El ejemplo de Juanma de cuando planifica MyFitnessPal y lo planifica el día anterior y entonces hace que cuadre y esto y lo otro. Y este tipo de prácticas te las puedes llevar a tu vida profesional, te las puedes llevar a tu vida personal, intentar tener un esquema mental más organizado y más ejecutable. Porque lo que importa ya no es solo lo que seas capaz de desear, eso es lo que menos importa. Lo que seas capaz de planificar, ese es el siguiente punto, el siguiente nivel que es importante, pero sobre todo lo que seas capaz de ejecutar. Entonces, asegúrate de que lo que deseas es algo que puedes planificar y es un plan que puedes ejecutar. Porque si tú lo que deseas no eres capaz de planificar cómo conseguirlo, por ejemplo en el caso de Juanma con una obra, si no es capaz de desarrollar el plan para hacer esa obra, y si luego no es capaz de ejecutar ese plan, entonces al final se te queda todo en polvo, ¿no? Para mí es una de las cosas que yo creo que del fitness, si se hace bien el fitness, y se entiende fitness por entrenamiento, nutrición y este estilo de vida, se puede extrapolar de forma muy positiva al resto de la vida. Creo que hay un discurso muy, muy bueno al respecto de esto, muy motivacional y probablemente muy corto, de Will Smith, hablando de los ladrillos, ¿no? Que era, tú te tienes que centrar en poner el ladrillo a ladrillo y el edificio poco a poco se irá poniendo... Claro, te iba a decir que empezaras con el contexto lo del muro, ¿no? Dices, si a mí me dijeras cómo construir el mejor muro... No piensas en... Te diría que lo que importa es cómo poner el mejor ladrillo. Entonces, al final es lo que hablábamos hace un montón de podcasts aquí, que era el ir haciendo el check en determinadas cajas en el día a día es lo que te ayuda. ¿Cuáles son esos checks en la caja que son imprescindibles para ti, Juanma, para que acabe el día y digas, all done, lo he hecho todo bien, qué bien me siento, vamos a dormir? Pues en el día a día, digamos, el check en el entrenamiento, en cumplir con la nutrición, en cumplir con el tiempo de trabajo, con los objetivos del trabajo y con el tiempo de esparcimiento familiar, por así llamarlo. Que es no vayáis a pensar mal, el cumplir con mi pareja en el sentido de estar con mi pareja, de compartir tiempo con ella. Con mi pareja, que es mi mujer. Hay una cosa que me parece brutal aquí, ¿ves? Porque es la transferencia de la que hablábamos, ¿no? También del fitness al mundo fuera del fitness y en este caso a su pareja, ¿no? Que es, yo soy un firme creyente en el logbook. El logbook, ¿qué es? Pues tu cuaderno de notas donde vas apuntando, ¿no? Pues cada repetición que hago, el peso que he hecho, tal. Entonces todos mis entrenos acaban registrados, ¿no? Y con mis clientes del Plan Oro, pues esto lo hacemos a través de un Excel en Google Drive que compartimos. Entonces Juanma apunta todo ahí después de hacer el entreno y entonces yo tengo todos los datos para poder hacer los ajustes y demás. MyFitnessPal viene a ser algo así también. Es como un logbook en el cual tú vas metiendo todo para no dejar nada a chance, ¿no? Pero me ha gustado mucho eso que ha dicho ahora mismo Juanma, porque imagínate que tú tienes un diario, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho el diario que han sacado ahora de Diario Estoico, de Pedro Vivar, en el cual tú apuntas ahí, pues, varias cosas, ¿no? Que pone ahí, pues, a nivel de relaciones personales en el día. ¿Qué has hecho ese día para mejorar tus relaciones personales? Pues he llamado a un amigo con el que hacía mucho que no hablaba, he llamado a mi tía, me he sentado a ver una serie de Netflix con mi pareja 45 minutos y ha sido nuestro momento del día para los dos, lo que sea, ¿no? Tienes otras cosas como cómo entrenas la incomodidad, tienes otras cosas como qué has hecho hoy para... Pues una serie de checks, ¿no? Que hablábamos en tu día a día. Entonces, ese tipo de mentalidad, la misma mentalidad que tienes para el logbook con el entrenamiento, que tú seas capaz luego de llevarte eso a otras áreas, ¿no? Como puede ser en tu trabajo. ¿Cómo puedo hacer para que la aguja del reloj se mueva un poquito más cada día? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo que hacer una obra, ¿no? En el caso de Juanma, y esa obra tiene que estar terminada dentro de 6 meses, ¿qué es lo que tengo que hacer yo hoy para que esa obra esté terminada dentro de 6 meses? ¿Y qué es lo que tengo que hacer mañana? Entonces tú tienes un plan grande, como si fuera un macrociclo de entreno, que lo divides en planes un poco más pequeños, mesociclos, que lo divides en planes aún más pequeños, microciclos, que un microciclo puede ser una semana, que lo divides aún en planes más pequeños, que son cada día de entreno, y aún en planes más pequeños, son cada ejercicio, y dentro de ese ejercicio, cada serie, cada repetición, y lo vas planificando. Y esas, en inglés sería bite-sized goals, ¿no? Que es en plan como pequeñas metas que sean masticables, ¿no? Que no te vayas a atragantar al comértelas, son las que luego te llevan a esas grandes metas. Pero yo creo que eso mismo se puede aplicar a las relaciones y por eso me gusta mucho lo que ha dicho Juanma. Si
tú haces check, entre comillas, ¿vale? En lo de cumplir con tu pareja ese día, y tú cumples con tu pareja ese día, y cumples mañana, y cumples pasado, y cumples todos los días, la relación probablemente vaya bien. Si tú cumples 5 días a la semana, la relación probablemente vaya bien. Si pasan varias semanas en las cuales no estás cumpliendo cada demasiado tiempo, probablemente haga aguas. Y el tener ese set mental de también ir registrando alguna serie de cosas, incluso en tu vida personal, ¿no? Por ejemplo, ¿hace cuánto que no hablo con este amigo mío? ¿Hace cuánto que no llamas a tus padres? ¿Hace cuánto que no tal? Y tener algún tipo de logbook en el cual vas registrando ese tipo de cosas simplemente para asegurarte de que no se van haciendo goteras en tu tejado sin que tú te des cuenta, ¿no? Y voy a mencionar una palabra que no me creo que vamos a ver cuánto llevamos de podcast, dame un segundito, pues casi 40 minutos, no lo hayamos mencionado todavía. La palabra, Nico, algunos tambores. Ay, Dios mío, el confinamiento. Vale, entonces llega la pandemia mundial, se acaba el mundo, todo se para, etcétera, etcétera. Y Juanma, que venía de estar entrenando en un gimnasio, levantando sus buenos pesos, sintiéndose un hombre poderoso, llega y se enfrenta a las flexiones y a las dominadas. Y es un cambio que, ¿no? En este caso no. Me he colado, Edu. Descuélame. Juanma tiene un gimnasio en su casa que ya quisieras tener tú en tu barrio. ¡Qué cabrón! Bueno, pues entonces nada, cuéntame el gimnasio de tu casa. A ver, te pongo un poco en antecedentes, Carlos. Mi mujer y yo nos vamos a construir, que ya nos han dado la licencia, una casa en Guadarrama. Entonces, yo que voy poco a poco, miro las ofertas en Wallapop y me compré precisamente... Qué de moda están las casas en Guadarrama. Ah, no, era Galapagar, perdón. Iba el chiste político del día. Precisamente en diciembre me compré una multiestación de poleas para la casa que tendré terminada en año y medio. Pero la veo en precio, teniendo el trastero de casa, y dije, la compro. Y me ha venido Es ahora... lo típico, es decir, vas a una casa nueva y lo primero que dices, a ver, necesito una cama, necesito mi estación de poleas, mi mancuernero y tal, y el lavavajillas. O sea, quiero decir, lo típico que necesitas, ¿no? O sea, nevera, cama, lavavajillas, estación de poleas. Sí. No, a ver, ya teníamos pensado que el sótano de la casa va a ser mi espacio de esparcimiento. O sea, mi espacio propio para yo tener ahí tanto lo que es mi gimnasio, para pasar más tiempo en casa, como una zona con sofás para reunirme con mis amigos, con la Play y demás. La man cave. Y la mesa de billar. La cueva de Juanma. La cueva del hombre, la man cave. Con su candadito a la entrada, su contraseña, todo. Tienes ahí tu mesa de billar, tu barra ahí con tus whiskies y tal, aunque tú no bebas, pero vienen tus colegas, tal, tienes ahí, o sea, y porque queda guay, ¿no? Tienes ahí unos puros habanos, aunque tampoco fumas puros. Oye, la siguiente pregunta es que cuando ya tengas la casa construida y tu man cave hecha, deberíamos grabar un podcast allí, ¿verdad? Yo cuando queráis estáis invitados. Yo tenía una pregunta que no la he dicho desde el principio del podcast. Yo he oído que se han vuelto a abrir las peluquerías en España. Sí. Yo a ti te veo el pelo bastante bien cortado, Juanma. O sea, comparado con mi afro, o sea, yo te veo bien. No sé si tú lo haces tú, has ido a la peluquería. Esa es otra de las cosas. Hostia, es un hombre renacentista, ¿eh? Qué gusto. Yo, mira, llevo cortándome el pelo a mí mismo 5 años. Al principio salían unos destrozos que no te puedes imaginar. Carlos, hay esperanza, tío. Nunca, para mí nunca hay esperanza, tío. En ese aspecto. Sí. Para ti, para mí, yo te digo una cosa. El año pasado, cuando me corté el pelo, porque me lo dejé largo el año pasado, y me corté el pelo porque me quitaba mucha energía mental. Y me voy a explicar. Cuando tienes el pelo largo, que nos reímos mucho de las chicas, de, no, es que no me puedo lavar el pelo porque se me moja y tal. Ojo, es que si tienes el pelo largo y te vas a la cama con el pelo mojado, ojo. Y luego al día siguiente además tienes el pelo de cualquier manera, te puedes coger un resfriado y tal. O sea, cuando tienes el pelo largo tienes que tener una serie de consideraciones, ¿no? Pues yo me corté el pelo después de haberlo dejado crecer durante un año. O sea, que con toda la paciencia que eso conlleva, me lo corté porque, tío, lo del tema de las decisiones y mucha fatiga mental. O sea, es que me quita mucho tiempo mental de preocuparme de... Además, cuando entrenas. A lo mejor cuando entrenas te duchas 2 veces al día, en función de cuando entrenes. A lo mejor te duchas por la mañana para ir a trabajar, si luego entrenas por la tarde, te duchas después de entrenar, obviamente. Ya son 2 veces al día, tal y cual, pues me quitaba muchas decisiones. Así que, nada, tío, Juanma, espero, tío, que nos prepares un tutorial. Córtate el pelo con Juanma. Tenemos un código de descuento para suscriptores. Juanma 20. Oye, Juanma, otra pregunta que tengo por aquí, hilándolo un poco con lo que decía anteriormente de objetivos. Hemos hablado de los objetivos del día a día, ¿no? De ese ladrillo que tienes que construir y poner uno tras de otro para construir ese muro. Pero también tenemos que planificar el muro, ¿no? Entonces, supongo que
es complicado ponerse delante del espejo y decir, vale, quiero hacer un cambio físico y ¿qué me va a conllevar eso? ¿Qué cosas de mi vida tengo que cambiar? Entonces, cuando te pones esa primera vez delante del espejo, ¿cuáles son esos objetivos que te marcas? Y sobre todo, ¿qué eres consciente de que tienes que cambiar? Y ahora mirando hacia atrás, ¿qué dices? ¿Cómo he cambiado esto? ¿O creía que esto me iba a molestar muchísimo y al final no ha resultado nada, ha sido un hábito más? Pues mira, supongo que mis objetivos sean los que tiene todo el mundo cuando decide iniciar un plan, que es el verse bien físicamente en el espejo. O sea, yo, hasta que no me los vi, ni me imaginaba que tenía cuadraditos debajo de toda esta capa de grasa que tenía. Y pues básicamente lo mejor que he hecho fue borrar el teléfono del Telepizza. Para no tener... Ojo, eso no es... Es que me encantan estas cosas, porque esas son las cosas que son accionables y que no es ninguna tontería. Lo típico de las casas... Bueno, en mi casa toda la vida lo había, o sea, que en la nevera teníamos el de Telepizza, el de no sé qué, el del chino, el de tal, ¿no? Tenías ahí varios números de teléfono y tal y cual. Si tú tienes eso ahí... Bueno, es que a día de hoy es complicado. Puedes tener la aplicación de... ¿Cómo se llama esta? De Globo o lo que sea, ¿no? Pero hay una cosa que siempre digo, ¿no? Que es limpia tus armarios, tus alacenas, como lo quieras llamar, ¿no? Es decir, si tú no tienes comida mierda disponible en tu casa, eres bastante menos probable, eres bastante menos propenso a comer esa comida, ¿no? Lo mismo pasa si tú no tienes, por ejemplo, el teléfono del Telepizza. O sea, el hecho de que tú, por ejemplo, no tengas Globo descargado en tu teléfono hace que tú no vayas a ver Globo cuando estás mirando otras aplicaciones. A lo mejor estás en Instagram y de repente ves Globo. ¡Uy, Globo! Voy a entrar a ver qué tienen en Globo. Y encima Globo entras y lo primero que dice, ¿quieres McDonald's o otra cosa? ¡Oh! Lo mismo con una nevera, ¿no? Si yo en la nevera tengo el teléfono de Telepizza y voy ahí, en cuanto el día que no tenga preparado ya el tupper y tenga hambre y vea el teléfono de Telepizza, ya está, se acabó. Ya, llamo a Telepizza mientras me pongo a ver un partido o me pongo en Netflix, me pongo lo que sea, mientras me traen la pizza. Entonces creo que es fundamental el quitarse esos triggers, esos gatillos. O sea, ahí es a donde quería llegar con esto, ¿no? Quitarse esos gatillos para que te genere fricción el tener que hacerlo. Es decir, si ahora Juanma quiere llamar a Telepizza, en lugar de tenerlo en su teléfono, tiene que buscarlo. Entonces, eso ya es un punto más de fricción. Que te genere más fricción hacer las cosas que no quieres hacer y menos fricción las cosas que tienes que hacer. Esto es un punto muy importante, ¿vale? Quiero que mucha gente se lleve esto a casa. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes el tupper preparado ya en la nevera, es mínima fricción. Lo único que tienes que hacer es cogerlo, calentarlo y comértelo. Si tienes que cocinarte esa comida, mucha más fricción. Tengo que sacarlo, tengo que cocinarlo, tengo que prepararlo, qué coñazo, vengo cansado del trabajo, bla, 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 bla. Y hay viceversa. Si tú no tienes comida mierda en casa, para conseguirla tienes que llamar a alguien o tienes tú que salir a hacerla. Más fricción que si ya la tienes y la coges y te la comes. Si yo no tengo ningún gatillo, no tengo ahí el teléfono de Telepizza que lo veo, en cuanto voy a la nevera, lo tengo a la altura de los ojos, lo veo, pum, llamo a Telepizza. Es bastante menos probable que piense en Telepizza. Si tengo que buscar su teléfono es bastante más complicado. Si en lugar de Globo yo me decido, mira, yo Globo no lo voy a tener en mi teléfono, lo elimino, no lo tengo aquí, tal y cual. Es bastante menos probable que tenga esos gatillos y es bastante más probable que esa fricción, digamos, añadida, en un momento de debilidad me evite el hacer lo que no tengo que hacer. Así que, consejo, minimiza la fricción de las cosas que quieres hacer y maximiza la fricción de las cosas que no quieres hacer. Y un consejo que a mí me gusta utilizar con esto, por ejemplo, es las cervezas. Las cervezas es sobre todo algo que se utiliza de forma social. O sea, se toma cervezas con los amigos, un aperitivo, viendo un partido, las cañas, tal, no es algo social. Entonces, si quieres mantenerlo solo... Perdonad todo el ruido que se oye por ahí de fondo de mi perro volviéndose loco. Si quieres mantener todo eso de forma social, no tengas unas cervezas tú solo en tu casa para que el día que llegues estresado del trabajo te abras una y después de una te bebas 3 o 4. No las tengas en casa y déjalas para esas ocasiones en las cuales vas a ir a un bar, vas a ir a una cafetería, vas a quedar con unos amigos o si alguien viene a tu man cave, como es el caso de Juanma, pues para ese día que vienen a tu man cave, pues te compras a lo mejor 2 docenas de cervezas para tus amigos que vienen ese día. No las tienes ya ahí guardadas y cualquier día que te bajes tú ahí, pues acabas bebiéndote 3 o 4, ¿no? Exacto. Pues yo creo que después de este paseo por la mente, decisiones... Dime. Carlos, me has decepcionado, tío. Yo esperaba... No, es que además... Es que me lo he apuntado aquí. No estáis viendo el cuaderno, pero me he apuntado sí, para tenerlo aquí delante y no empezar con ello. Porque es que ese tipo de gilipolleces se te clava y ya es no te insas, ¿no? Nada, decía que después de este paseo por la mente, decisiones y objetivos de Juanma 20... no sé si, Edu, se te queda algo en el tintero, o por supuesto, Juanma, se te queda algo en el tintero que queráis comentar. Yo lo que me queréis preguntar. Bueno, una de las cosas que a mí me parece interesante, porque Juanma ha pasado varias etapas con nosotros. Juanma estuvo en 12,
Más adelante hizo 3W, que es solo entrenamiento y sin nutrición. Y más adelante se apuntó al plan oro conmigo, que es el plan enteramente personalizado, ¿no? Entonces, quiero saber un poco cuál es el proceso mental de me apunto a 12, cuál es el proceso mental de ya más o menos he aprendido a comer y lo que me interesa son más los entrenos y hago 3W, y luego el proceso de, vale, ahora quiero conseguir una transformación. En un momento dado, por ejemplo, a lo mejor subo yo a mi muro una transformación de alguien que dices que canteo y dices, vale, quiero que mis esfuerzos vayan perfectamente dirigidos y dices, vale, ahora sí, ahora voy a por el plan oro. Se te ha olvidado comentar que entre 3W único y el plan oro hice 3W con nutrición. Sí, bueno, que eso fue como hacer 12, lo que pasa es que los planes que seguíamos eran de 3W. Sí, pero ese punto yo lo considero importante, porque es en el que empecé a ver el proceso de transformación de manera palpable y cerca de mi objetivo, es decir, a poder alcanzarlo. Es donde empecé a ver que podía alcanzarlo si lo seguía. Entonces, ¿cuál es ese proceso? Es decir, de Juanma de entreno por mi cuenta y todo por mi cuenta y tal, a me apunto a 12, y luego todo ese proceso de esos distintos tipos de entrenos, tipo de asesoramiento, más o menos soporte. Pues yo creo que cuanto más soporte de alguien que sabe cómo te orienta, cómo te guía, mejor resultado vas a conseguir, porque tienes menos posibilidad de fallar por querer coger tu propio camino. Es decir, cuando yo estuve haciendo 3W solo entrenamiento, no conseguí el objetivo porque no me planificaba yo a mí mismo bien la nutrición. Por eso fue cuando decidimos ya empezar a llevarlo también con nutrición 3W, y ya después dar el paso a oro contigo. De hecho, y esto es una cosa que poca gente sabe, yo cojo muy, muy, muy pocos clientes de plan oro que no hayan hecho 12 antes. ¿Por qué? Porque 12 para mí en ese sentido hace un poco de filtro para ver quién se lo toma en serio y merece la pena que le dedique más tiempo con el soporte que conlleva un plan oro. Y porque si una persona, o sea, solo una persona que le puede sacar un buen rendimiento a 12 le va a sacar un buen rendimiento al plan oro. Es decir, si alguien se plantea, por ejemplo, no, es que yo quiero hacer el plan oro en lugar de 12. Si no eres capaz de sacarle un buen resultado a 12, entonces no vas a sacar el resultado que quieres al plan oro y encima te va a salir más caro. ¿Por qué? Porque el plan oro, la diferencia que tiene es que yo te voy a medir o sea, que tus entrenos van a estar mucho más hilados, ¿no? En el sentido de que yo voy a ver pues tu progresión de cada semana y te voy a dar específicamente lo que quiero a nivel de pesos y tal y cual, ¿no? En función de cuál ha sido tu RP y todo este rollo. Si tú no tienes la disciplina para organizarte bien las comidas, para apuntarte bien todo, que son las cosas que te enseñamos en 12, entonces el plan oro es tirar el dinero. Literalmente, y mi tiempo. Entonces, de hecho pasa mucho que nos pasa pues eso con clientes de 12, ¿no? Que se plantean el entrar en el plan oro y tal, y al final ahí siempre hay un filtro, ¿no? Entre Carlo y yo. Carlo me dice, oye, no sé quién me ha dicho que está pensando a lo mejor en pasar a plan oro. Y hay veces que le digo que sí, hay veces que le digo que no, porque el tipo de cliente no... Porque a veces puede ser porque esté muy ocupado, pero a veces que es porque el tipo de cliente no me ha demostrado en 12 que ha adquirido los hábitos que se le dan 12, es decir, no ha exprimido todo el jugo de la naranja de 12, que es lo que le da el acceso a otra naranja aún más grande, en este sentido, ¿no? Que es el plan oro, porque en 12 utilizamos los mismos principios básicos a nivel nutricional. Los check-ins de 12 cada 2 semanas son iguales que los que hago yo, pero cada 2 semanas en vez de cada semana. A nivel de entrenamiento, en 12 también te damos una tabla para que tú rellenes los pesos que has utilizado, esto y lo otro. Lo que pasa es que yo no la reviso, pero también te la damos. Si tú no has estado apuntando eso ya, ¿qué te hace pensar que ahora cuando vas a venir conmigo lo vas a apuntar? Entonces, coger todo eso, el empezar a utilizar bien los tempos, el empezar a leer bien las tablas, el empezar a apuntar todo lo que vas haciendo, esto y lo otro, eso es lo que luego te da pie a, vale, no, ahora si hago el plan oro ahora, realmente le voy a sacar partido. ¿Por qué Juanma consiguió el resultado que consiguió? Juanma ya con 3W con nutrición, que es básicamente hacer 12, ya estaba consiguiendo un resultado muy bueno. Y el repunte final, las últimas semanas, que fue haciendo plan oro conmigo, que de hecho, y luego después de llegar a esa montaña de pérdida de grasa, sigue conmigo en plan oro, estamos ahora en la montaña de la hipertrofia, me está costando convencerle porque el tío... ahora voy a hablar de otra cosa que nos pasa a todo el mundo después. Hago ese apunte, la dejo en el aparcamiento y luego vuelvo y desaparco ese coche. Lo que hice yo con él en esas últimas semanas, de antes de la transformación, que eso ya fue plan oro, era algo que él podía haber hecho de todas formas con 12, y simplemente lo que hicimos con el plan oro fue acelerar un pelín el proceso por el hecho de que los check-ins eran semanalmente. Entonces, ¿por qué? Porque él ya estaba siguiendo el plan que le daba su entrenador. Él ya estaba adhiriéndose, que eso es lo que realmente importa. Un plan oro no te va a dar la constancia, no te va a dar la disciplina, no te va a dar los hábitos.
12 tampoco te los va a dar. 12 te va a dar las herramientas. Que tú las utilices o no depende de ti. Yo te puedo dar un martillo para que claves un clavo y que tú intentes clavarlo con la cabeza. Pues si te da el martillo, tú úsalo si quieres o si no, no lo uses, ¿no? Desaparco el coche. A Juanma le pasa una cosa que me pasó a mí, que le ha pasado a todo el mundo, que es cuando te quedas muy seco y ya te ves abdominales en la parte baja de los abdominales y bueno, como se te queda la piel, pues como el papel de una Biblia, ¿no? Luego, en cuanto ganas un pelín de grasa y sigues estando más seco que el 98% de la gente, ya te empiezas a rayar. Pues es que ya no estoy tan seco, tío. Le digo, vamos a empezar una fase de ganancia muscular, limpia, vas a bajar, o sea, te irás tapando poquito a poco, pero bueno, lo importante es que el ratio de la ganancia muscular que ganas sea favorable a la grasa que estás ganando. Y el tío, en cuanto ya no se ve las venas en los abdominales, yo creo que deberíamos hacer un minicat ahora, y volver ahí a pérdida de grasa. Y digo, pero cabrón, si estás seco, tío, si sigues seco. Estás a 3 semanas de que te vuelva a dejar con papel de Biblia, pero no hay que estar así todo el año, tío. ¿Estamos haciendo presión social a los miles de millones de suscriptores de Izos Podcast para que presionen a Juanma hacia la hipertrofia o eso me parece a mí? No, sí. El problema es que nunca pensé que llegaría a decir esto, pero me está costando coger volumen con lo que yo era. ¿Sabes lo que pasa? Yo era una masa. Una vez cuando tú has hecho una fase de pérdida de grasa adecuada y luego haces una dieta reversa, dieta inversa, como la queréis llamar, adecuada, llega un momento en el cual estás consumiendo muchas calorías y estás subiendo un poco de peso. Pero realmente eso es positivo, porque si Juanma sube 300 o 400 gramos por semana, sé que el peso que está subiendo es limpio en la medida de lo posible. Es decir, no está ganando una barbaridad de grasa. Si sube 2 kilos por semana, eso no es músculo, eso te lo aseguro desde ya. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cuerpo al final, tú piensas que como máquina, si fuera una máquina, ¿no? Cuanto mejor funciona y cuanto tú mejor entrenas y más combustible y más aceite y más anticongelante y más cosas necesita y más nutrientes necesita, mejor los va a utilizar. Es decir, si Juanma ahora, por la forma en la que entrena, le das 3.000 calorías y apenas sube de peso, es porque está necesitando esas 3.000 calorías. Si Juanma antes con 3.000 calorías se ponía como una bola, es porque no necesitaba esas 3.000 calorías. Es que algo no iba bien ahí, ¿no? Entonces la maquinaria no funcionaba igual de bien. Entonces ahora estamos en ese proceso de intentar subir y mi batalla, entre comillas, con Juanma, que nos pasa cada tres check-ins más o menos, cada 3 semanas. Oye, ¿tú crees que podríamos empezar ya la pérdida de grasa? Juanma, cabrón, si es que en cuanto queramos hacer la pérdida de grasa, apretamos el acelerador y en 3 o 4 semanas estás otra vez igual de seco con el papel de Biblia. Es que tardamos eso. En cuanto pise el acelerador y vayamos a 200 en vez de a 150, estás ahí en nada. Pero ahora vamos a intentar seguir trabajando en ganar esa masa de calidad cuando además se te ve bien. Pero hay una cosa que nos pasa a todos cuando has estado muy, muy seco, y es que cuando estás así de seco no te lo ves. No lo ves tanto, no eres consciente, porque ya estás buscando que se vea pues hasta el última fibra, qué tal, no sé qué. Y cuando luego dejas de estarlo, sigue estando bastante seco, pero ya no te ves seco y es cuando empiezas a pensar, joder, pues sí que estaba seco antes y tal. Y tienes ese punto ahí que suele pasar, eso le pasa mucho a competidores de culturismo y demás, ¿no? Y que al final es un punto que tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Parte positiva es que si has pasado por ahí es porque has llegado a una condición física muy, muy buena. Parte negativa es cuando la persona o su preparador no sabe sobrellevar bien esa situación y ser... sobre todo, ahí es cuando el preparador te da unos ojos objetivos. Es decir, cuando desde fuera te dice, oye, tío, que estás de puta madre. O sea, que si no lo estuvieras te lo diría y que si te estás pasando te lo digo, soy el primero que te lo voy a decir. Pero es cuando necesitas que alguien desde fuera, que esa también es una de las labores pues en el caso de 12, cuando lo hacemos como equipo en 12, en el caso del Planoro, cuando lo hago yo con un cliente o lo que sea, ¿no? De darle un feedback objetivo al cliente, y que por eso digo muchas veces que hasta los entrenadores necesitan entrenadores, porque necesitan a alguien que objetivamente les diga, oye, tío, es que lo que necesitas ahora mismo es esto. Muy bien, pues yo creo que si no nos dejamos nada, se debería de estar escuchando ahora la música, Edu. Sí, chicos, posiblemente. A Carlo, en cuanto empezamos a acercarnos a la hora, empieza a entrar una urticaria, que es como una alarma que le avisa, le dice, corta, que no pase de la hora, que no pase de la hora. ¿Sabes lo que pasa? Es mi antigua profesión de periodista, me empuja todo el rato a llevar ritmo y a cortar por la publicidad. Entonces es algo que llevo demasiado en mi interior. Esto es como el telediario, ¿no? De 9 a 9 y media, tal. Ya se está acabando el telediario, la musiquilla, ya nos dicen que llega el hormiguero, que nos cierran. Yo creo que lo que sería interesante, más que le hagamos más preguntas a Juanma ahora, que bueno, que también es su primer podcast y tal, y yo creo que cuando le traigamos otra vez se soltará más,
es que la gente nos deje preguntas para Juanma en los comentarios de este podcast y así podamos traer a Juanma a que él, como cliente nuestro, conteste a algunas de las dudas que vosotros tengáis, ¿no? De, oye, como cliente, ¿cómo es esto o lo otro? ¿Cómo tal, cómo no sé qué? Y yo tengo otra pregunta más, que es, si queréis un código de descuento Juanma20, por favor, ir a su perfil de Instagram y turrarle, o sea, masacrarle a mensajes. Bueno, ya le han turrado, no solo a Juanma, le ha pasado también a Javi Sassi, le ha pasado también a Alfredo, le ha pasado a varios, que les turran en plan, que les mandan mensajes en plan, oye, tío, ¿ese resultado es de verdad? ¿De verdad fue en ese tiempo? Oye, cuéntame, ¿cómo es tu experiencia? Entonces, los pobres, tío, por eso empezó la coña con Juanma20, porque una de las veces que no fue la primera, la segunda o tercera. La segunda o tercera vez que ya le preguntaron a Juanma, me manda Juanma la captura de pantalla con también la gran recomendación que nos ha dado él, lo bien que ha hablado de nosotros, y me dice, oye, tío, a ver cuándo me pones un código. Y digo, pues a Juanma20, tío. Ese sobresueldo mensual. No, yo cuando me preguntan conocidos míos, amigos y demás, les contesto y se lo explico perfectamente. Pero sobre todo cuando me pregunta, y ya no sino que me pregunta, sino que empieza a indagar más de la cuenta una persona que no me conoce de nada, digo, de todas formas, mándale un mensaje directo a @edu_barrechegura en Instagram, que te contesto. No, si al final te van a llegar a ti los códigos de descuento. No, vale. Hay veces, te juro, hay veces que yo procuro contestar a todo el mundo cuando lo veo, pero si alguna vez me has escrito y no te he contestado, puede ser que no lo haya visto, pero es más probable una de dos, o que hayas sido maleducado o que te hayas pasado de listo. ¿Qué quiero decir con esto? Maleducado es cuando me llega una persona que no me dice ni hola buenos días, ni hola buenas tardes, ni hola llevo siendo tu perfil, me gusta lo que publica, lo que sea, ¿no? Y me suelta algo en plan, oye, bro, ayúdame con esto, no sé qué, ¿cómo hago para que me crezca el pectoral? Esa persona directamente elimino el mensaje. O sea, no sé, no voy a perder el tiempo en contestarte y tal, ¿no? Y luego gente que con toda su buena intención, pero no son conscientes de la cantidad de mensajes que yo recibo, más el trabajo que tenemos nosotros, más los emails, más los check-ins de 12 con las llamadas, más tal y cual, me manda un mensaje de 7 párrafos contándome toda su situación personal y que qué haría yo con su entrenamiento. Me dan ganas de decirle, punto número 1, yo me gano el pan así. Punto número 2, o sea, para que yo haga un estudio de toda tu situación y te escriba un plan de entreno, me voy a tirar 1 hora. O sea, pero qué cara más dura. Punto número 3. Entonces, hay veces que o no contesto o ya hago la típica de, bueno, mira, te dejo el link a nuestros planes de entrenamiento. Estas son las opciones que tenemos. Si te interesa, las puedes ver ahí. A través de la web tenemos un servicio de atención al cliente vía WhatsApp, que eso es lo que le mando a la gente que me pide información normal y corriente. Pero hay veces que la gente me pide que les haga un plan y en lugar de eso lo que les mando es, no, vete aquí y tal. Y ahí es donde se va a ver la gente que realmente tiene interés. El que realmente tiene interés rellenará el formulario que tenemos de contacto, en el cual pues rellenas tu nombre, tu email, tu teléfono y tal, para que te contactemos y veamos si te abrimos una plaza o no. Y ese es el que tendrá interés de verdad. Y esa es la persona a la que luego, pues vale, si luego ya te apuntas, estudiaremos tu caso y te daremos la mejor opción posible. Pero no tengas la cara dura de mandarme 7 párrafos por Instagram para que te estudie tu caso. Hola, me llamo Juanma, tengo 31 años, soy aparejador, vivo en Guadarrama y bueno, llevo entrenando los últimos 10 años, pero tengo, pues nada, me sobra un poquito de peso y quiero ponerme las pilas y nada, he estado viendo tus transformaciones y esto y lo otro y tal y cual. Mira, últimamente estoy haciendo un push-pull legs y mi entreno ahora mismo tiene, en el día de push, tiene un press de banca que hago 4x8, luego el siguiente ejercicio es un press inclinado, 3x... Me suelta toda la rutina. Y luego me dice, ¿tú qué harías? Sí. Claro, me dan ganas de contestarle el sonido de los grillos, ¿no? Ponme, Nico, el sonido de los grillos. Sí, la planta de... O el sonido este de la... ¿Cómo se llama? La planta esa en el oeste que va pasando... ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, me quedo loco. Así que si eres uno de esos, por favor, entra en la web, rellena el formulario de contacto y si estás dispuesto a pagar por nuestros servicios porque así nos ganamos el pan, estaremos encantados de ayudarte todo lo posible. Te contestaremos a tus dudas vía WhatsApp que tengan que ver de qué tratan nuestros servicios, no tus dudas sobre si deberías de tomar X macros o Y o sobre si debes hacer press inclinado o plano. Eso no te lo vamos a contestar. Así que nada, que yo creo que con esto y un bizcocho... Una buena despedida. Con este troleo al troleo, nos vamos a despedir de Juanma20, Juanma Morata, tío, muchísimas gracias por estar con nosotros, tanto en este podcast, tanto por nuestra empresa durante tantos años. Te tenemos muchísimo cariño y tú lo sabes. Bueno, muchas gracias a vosotros. Juanma, tengo una sorpresa para ti. Tú habla. No, yo pues agradeceros a vosotros todo lo que he conseguido gracias a vosotros y el haberme invitado a vuestro podcast. He escuchado los 29 podcasts que lleváis hasta ahora y este ya no sé si escucharlo porque hablo yo.
O eso... Ahí, esa es la verdadera prueba, el escucharte a ti mismo. Así que nada, todos los que queráis información más detallada sobre 12, podéis entrar en la web, como os hemos dicho, es 12.eduardoecheguren.com, o podéis ir a @juanmamorata en Instagram y mandarle un mensaje y bueno, ya eso ya hay... Mira que estaba... Sabías que iba a hacer eso, estaba, ¿no? Claro, o sea, estaba el pájaro anidando por ahí, sabías que estaba flotando y digo, no será capaz. Sí, ahí lo tenéis. Juanma20, chavales, hashtag Juanma20. Juanma, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vemos a la siguiente. Muchas gracias a vosotros. Eduardo, Edu, nos vemos en el podcast 31, como siempre. Como siempre, así que nada, seguimos, ya llevamos 30, tío, ¿quién lo iba a decir, ¿Quién lo iba a decir? Llegaremos a la cifra aquella mítica de Joe Rogan de más de 1000. Sí, eso lo de Joe Rogan ya es. Pero bueno, tenemos que acelerar un poco, así que os voy a dar una buena noticia a todos los oyentes del podcast. Esta semana vamos a grabar varios, este es el primero de 3 que tenemos planeado esta semana, la semana siguiente tenemos planeados otros 2, así que estamos recuperando el ritmo y desde aquí pediros disculpas cuando ha sido un poco complicado, pero con todo el tema del coronavirus y el confinamiento nos ha sacado mucho de protocolos habituales de trabajo, hemos estado un poquito a contrapié, entonces hemos tenido que adaptarnos a la situación y nuestra prioridad durante todo este tiempo era darle a nuestros clientes el mejor servicio posible. Y en este sentido pues, priorizábamos el tiempo que teníamos para todo eso, para reajustar planes, para los check-ins demás, para esto, para lo otro, más que para hacer podcast. Así que desde aquí una disculpa, sorry but not sorry. Y nada, espero veros en el siguiente podcast, espero que hagamos muchos más y espero sobre todo que me dejéis preguntas para Juanma20 en los comentarios de debajo, de forma que Carlo y yo en el siguiente podcast podamos hacerle un bombardeo en condiciones. Perfecto. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. Sí, hasta luego. Hasta luego.